Bueno, voy a comenzar diciendo que cuando hablamos de la figura de Jesús, o más bien de Cristo, no se puede descuidar que lo que está en juego en lo relativo a su figura afecta potencialmente los intereses, las ideas y las emociones de muchísimos individuos en la actualidad. Es por eso que muchas de las investigaciones han sido muy imparciales o incluso imposibles, dadas a la gran relevancia simbólica y cultural de Jesús. Para comprender más del tema, hoy tenemos a un invitado de lujo. Pocas veces se tiene la oportunidad de conversar con un prócer del tema, filólogo, historiador, académico y escritor español, que junto ahora pienso con Fernando Bermejo y Gonzalo Fontanes son los principales estudiosos, exponentes y divulgadores del tema de Jesús histórico y del cristianismo primitivo. El doctor Antonio Piñero, que se nos acabaría su valioso tiempo solamente dando semblanza de su carrera académica y como escritor. Doctor Antonio, nuevamente le doy la bienvenida, le agradezco mucho el valioso tiempo que nos regala para poder conversar un poco acerca de este tema. Yo quisiera comenzar haciendo tal vez dos afirmaciones, que es, bueno, acerca de Jesús. La primera es que hay que entender, o pretendo que entendemos la figura de Jesús, o hay que entender la figura histórica desde la perspectiva que éste ha sido, o que éste fue étnica, cultural y religiosamente judío, que estamos seguros de ello. Y la segunda sería afirmar que este fue crucificado durante el tiempo de Tiberio. Bajo estas dos afirmaciones, ¿cómo es posible o que un judío étnica, cultural y religiosamente judío fuese a dar a una cruz romana, a un castigo que a la luz de la crucifixión es probablemente, pienso yo ahora, que la única manera de construir a una figura histórica? ¿Cómo llega un personaje de este tipo a dar, qué méritos debió haber cumplido para llegar a la cruz? Bien, pues yo diría una cosa, creo que es fácil pensar el esquema del personaje que molesta a las autoridades, ya sean civiles o ya sean religiosas. El caso de Juan Bautista lo conocemos por Flavio Josefo, quien afirmaba que eh, Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, acabó con Juan Bautista porque tenía miedo. Sí. ¿Y a qué tenía miedo? Pues es bastante sencillo y se repetirá el esquema. Juan Bautista decía que el verdadero Dios de Israel solo podía ser uno, el Dios de la Biblia, Yahvé, y como la gente quisiera imaginarlo. Mientras que un tetrarca que se llamaba o le denominaban rey, aunque fuera tetrarca, ¿no? Rey de tetrarca, perdón, entre paréntesis, quiere decir el que manda en cuatro regiones, ¿no? Ujú. Bueno, pero realmente para él y para los sus súbditos era el rey de Galilea. Ahora bien, si un individuo se presenta delante de un rey humano, imaginemos, por ejemplo, en Roma, en la época de Tiberio, y afirma que Tiberio no es el rey universal del Imperio Romano, Sí. sino que el rey universal es otro personaje. Y ese otro personaje, para colmo, es un judío, que eran temidos y despreciados en el Imperio Romano. Pues bien, si un individuo en el Imperio Romano dice que Tiberio no es el que manda, sino que el que manda es el Dios de Israel y subsidiariamente su profeta, o el sumo sacerdote en su caso, es decir, el profeta de los últimos tiempos, ¿qué es lo que hace Tiberio con su delegado Poncio Pilato? Pues es evidente que en una época en la que había juicios sumarísimos o en el que la voluntad de un mandatario era ley, pues a un individuo que en Judea decía que no mandaba Tiberio, sino que mandaba el Dios de Israel y su representante andaba ya entre comillas el profeta de los últimos tiempos o bien el sumo sacerdote. ¿Qué es lo que hace Poncio Pilato en nombre de Tiberio? Pues lo que yo creo sinceramente que haríamos nosotros
si estuviéramos en la piel de Poncio Pilato. Si yo fuera Poncio Pilato, es decir, un individuo romano, que según Filón y Flavio Josefo más bien despreciaba a los judíos, como le pasaba a la mayoría de los habitantes cultos y educados del Imperio Romano. Por un lado, temían a los judíos por su fe fuerte, por su convicción, pues porque eran bárbaros que cuando se ponían a bárbaros, entre comillas, que cuando se ponían a defender su fe eran inamovibles. Bueno, pues entonces, ¿qué? Repito, ¿qué haríamos nosotros si hubiéramos estado en la piel de Poncio Pilato? claro. Pues probablemente decir, este individuo es políticamente religioso. Fíjese que he dicho Sí, políticamente, es correcto. pero, pero Jesús no era un predicador estrictamente político. El Dios de Israel no se tocaba con las manos. En todo caso, el profeta los representaba o el sumo sacerdote, pero bastaba con que dijera que el Dios de Israel no era Tiberio, bastaba eso para que fuera un delito de lesa majestad contra el emperador. Lesa, escrito la esa en latín, significa herida o dañada o maltratada. Ese individuo que afirma que Tiberio no es el rey de Israel es un individuo que está maltratando públicamente la figura de la máxima autoridad del imperio. Bueno, Claro. si yo soy Poncio Pilato y tú eres Poncio Pilato, ¿qué harías? Sí, lo Pues mandaría a unos cuantos para que le pusieran las manos encima y luego, como yo soy, por hipótesis, o tú eres, o usted es, ¿no? Poncio Pilato, pues yo lo juzgo conforme a la ley romana. sí, claro. La Ah, ley judía solo ujú, se puede matar a un individuo que sea un blasfemo o en caso de una vendetta de sangre que estaba prohibida ya en la época de Jesús, pero que podía realizarse, en todo caso lo apedrearían. claro. Pero un romano o bien lo mataba en una hoguera, lo cual era común, o bien, si estaba en Judea, donde sabía que los individuos de Judea, es decir, los judíos, eran gente cabezota, entre comillas, en Sí, extremo y peligrosos, pues yo me lo quito de en medio. Es decir, lo que yo quiero decir ahora, que estamos hablando de Poncio Pilato como si fuera el hombre más cruel, parcial, asesino, etcétera, etcétera. Y es que no es así. Poncio Pilato era un romano. claro. Es más, casi despreciaba a los judíos. Él pensaba, él pensaba que una divinidad como Zeus o Júpiter, ¿no? Y todo el universo, que era como la sede de esa divinidad, pues entonces él pensaba que eso era infinitamente más lógico que no el Dios único de un pueblo bárbaro, el pueblo judío. Así que yo diría que Poncio Pilato, pues, cumplió con su deber. A pesar de Ahora, que... no, Ajá, perdón, y sí. termino. No, adelante, adelante. Termino. Eso por una parte. Sí. Por otra parte, tenemos relatos sobre Poncio Pilato del escritor judío Filón de Alejandría. Ujú, Y afirma que Poncio Pilato era bastante bruto, ¿eh? sí. Es decir, que se había liquidado a mucha gente y que él, Poncio Pilato, no tenía ningún, vamos, ni el menor rubor en matar a 10 o 20 judíos y pensaba que aquello favorecía su mandato y el imperio. Y de hecho, Poncio Pilato, sabemos, fue eliminado de Judea porque es que se Sí. pasó. Cuando en una festividad en Samaria, primos hermanos de los judíos o hermanos prácticamente, ¿no? La Ujú, gente subía al monte Garizim, donde le habían dicho que aparecerían los instrumentos del templo ocultados
por Jeremías, el profeta Jeremías, cuando la invasión de Babilonia, bueno, pues naturalmente alguno llevaría algún espadín o como llevaban, yo qué sé, ¿no? Una daga para andar de un pueblo a otro, iban armados, por si Sí, había claro. salteadores. Entonces es lógico que Poncio Pilato dijera, es que tenían alguna daga o algún arma, pero claro, lo que colmó la ira de Tiberio fue que allí mató Poncio Pilato a 3.000 samaritanos en la subida del Garicín. Eso a Tiberio no le interesa. ¿Por qué? Pues porque lo que le interesa es que su delegado sea lo más justo, duro en algún momento, pero sin pasarse, Sí, sin claro. molestar a los judíos. Por ejemplo, sin meter los escudos romanos y las lanzas romanas, ¿no? Que, con las águilas romanas, que eso estaba prohibido. Roma estaría de acuerdo en que si Pilato hizo eso, por ejemplo, introducir escudos romanos en Jerusalén, metió solemnemente la pata, Sí, sin duda alguna. Porque Roma, ¿sabe lo que le interesaba de Judea? sí, claro. Pues dos Eh, cosas. sí, Primero, el impuesto que le pagaban. Eso está claro. Y segundo, que Judea, y pensemos en el mapa, ¿no? Ahora Israel, Gaza por un lado, pero bueno, todo sí, Israel, el Líbano, Fenicia, entonces, y Siria. Al Imperio Romano, que temía mucho a los partos, al ujú, imperio parto, es decir, los habitantes del Tigris y el Éufrates, que siempre habían tenido el deseo de tener una salida al mar Mediterráneo. ok, Claro, porque la salida al mar que creían los claro, partos, que estaba detrás de lo que es la India, pues era muy difícil de conquistar. Ahí no había mar, ¿no? Pero ellos pensaban que lo había. Y entonces eh, pensaba, pues lo más sencillo es acceder al Mediterráneo. Evidentemente, al Imperio Romano le interesaba muchísimo un colchón, un bloque que frenara al el imperio parto que venía del oriente. Y que mejor que un bloque que estuviera compuesto de sirios que hablaban lo mismo que los galileos prácticamente y de judíos que defenderían su tierra hasta la última gota de la sangre. Es decir, que para Roma era básico para que los partos no entraran en el Mediterráneo, tener un Israel fiel. Y ahora volvamos al caso de Jesús. Si Jesús empieza a decir que Tiberio no es el rey de Israel, que el Dios de Israel es ese Yahvé y que encima el profeta, si es verdadero profeta y el sumo sacerdote son sus representantes, están naturalmente negando el poderío de Tiberio contra el freno material del imperio parto. Es decir, claro. Roma tenía que crucificar a Jesús por sedicioso contra Tiberio en el momento en el que decía que el rey de Israel no era Tiberio, Claro. sino Yahvé. Era una cuestión religioso-política o Sí. político-religiosa. Y toda esta dramatización que presentan los textos evangélicos mostrando a un Poncio Pilato que se tiente el corazón, que de alguna manera en una bola de narrativas muchas veces inverosímiles muestran a Pilato poniendo a un tal Barrabás, que probablemente es un personaje ficticio, junto a Jesús, queriendo liberar a otro, el sueño de su esposa, o sea, todas estas narrativas y dramatizaciones que los evangelistas construyen de alguna manera yuxtapuestas a la narrativa también de los judíos, del juicio ante Caifás. O sea, ¿qué tan histórico podríamos considerar a un Pilato que, como bien ya lo mencionó, ya se había demostrado que Pilato era una persona bruta y había sido depuesto de su cargo por tal, contra los evangelios que muestran a un Pilato tentándose el corazón? ¿De qué tanta historia podríamos estar hablando?
Bueno, eso los filólogos y los historiadores lo explican con una sola razón, que es hipotética, pero que es muy, muy factible. El primer evangelista, y lo Marcos. acepta prácticamente toda la crítica, es Marcos, ¿no? Sí, Marcos se escribe probablemente en Roma. sí, Evidentemente, un culto oriental no va a enfrentarse al poderío político religioso de Roma. ok, Entonces, a ese culto oriental, llamémosle así, al judeocristianismo, le interesa estar bien con el imperio. Entonces, Marcos, si es que se compone en Roma, que es posible, tiene que presentar a los romanos frente a los brutos judíos que mataron, brutos y bárbaros judíos que mataron a Jesús, etcétera, como enemigos del imperio. Entonces, ese antijudaísmo y prorromanismo se nota claramente en los evangelios. sí, Quizás en el que más se nota es en Mateo, que no se escribió en Roma probablemente, sino en la zona de Siria. La zona de Siria sería pues Antioquía o por ahí, o sea, Fenicia y metiéndose en Siria hacia Damasco. Hombre, pues una, sí, no, no, y termino, ¿no? Que sí, realmente Mateo, lo mismo que Marcos, a quien sigue, no tiene el menor interés en poner mal a los romanos. Y por eso hace gritar a los judíos, piensen históricamente, Jesús, que muere en una cruz romana, es un héroe nacional judío. ¿Sí o no? Es un héroe nacional judío. Es decir, entonces, ¿cómo se explica que el pueblo de Jerusalén grite crucifícalo, crucifícalo? Es evidentemente no histórico. sí, Está claro. echando También, el sí, historiador la culpa a los propios judíos que reniegan de su presunto héroe nacional en pro de la romanidad. sí. Bueno, pues ese es el precio, entre comillas, que paga el evangelista Marcos, que probablemente escribe para los cristianos romanos. Ese es el precio que paga Marcos, es de presentar en lo que puede al imperio romano en la luz mejor posible, ¿eh? Posible. Naturalmente, el imperio mata a Jesús, pero yo digo posible. De ahí las dudas de Pilato, de ahí es ese intento de liberarlo, ¿no? De Pilato absolutamente casi imposible Sí, históricamente conociendo la figura y de ahí a presentar de una manera rigurosamente no histórica, ¿no? Al pueblo gritando contra su propio héroe, ¿no? sí. Héroe nacional, crucifícalo, crucifícalo. Eso es históricamente muy improbable, muy Hay una, improbable. hay una pregunta muy, pues, digamos, pues muy popular y que constantemente se repite en los foros acerca de la figura histórica de Jesús. A colación ahora que ayer empezamos también la Semana Santa, la Semana Mayor, pero es ¿por qué Jesús? ¿Por qué de todos los pretendientes regios que, por ejemplo, enumera Flavio Josefo, por qué Jesús es el más magnificado, o no sé si el único magnificado? Bueno, también el Bautista por sus grupos fue magnificado, pero ¿por qué Jesús sí, de alguna forma representa o se crea todo un movimiento alrededor de su figura? ¿Y por qué no de los otros? No sé, Teudas o O los el demás. profeta egipcio, o cualquiera otros de los 8 o 10 que nombra Flavio Josefo, que fueron pretendientes mesiánicos desde la muerte de Herodes el Grande hasta el Sí, levantamiento, 4 a. C. hasta el año 66. ¿Por qué? sí, Bueno, pues eso es una buena pregunta, pero la respuesta creo que es porque Jesús fue repensado y retransformado por Pablo de Tarso. Es decir, y sí, que si Pablo de Tarso no transforma el Jesús histórico, que apenas lo nombra, si no lo transforma en el Mesías, sí de los judíos, por supuesto, sino en el Mesías universal y con rasgos universalistas,
¿no? Es decir, la redención en este tiempo de Pablo, que quedaba muy poco para el final y que estaban concentrados la gente que se iba a salvar en el Mediterráneo oriental. Hago un paréntesis. Sí, Para los antiguos no les preocupaba que muchos fueran aniquilados, que en el fin del mundo, que pensaban rápidamente que podría ocurrir, pues no les parecía nada mal que los malvados fueran condenados al fuego eterno, ni les parecía nada mal que fueran aniquilados, ¿no? Entonces, claro, en el Mediterráneo oriental, como decía, y ahora volvemos, Pablo presenta un fin del mundo inmediato, sí, cosa que encaja bien con la época, ¿eh? Y un Salvador que ha dado testimonio mejor, del que han dado testimonio profetas muy antiguos y una religión muy antigua, lo cual es muy importante, incluso para los romanos paganos. Paréntesis, ¿por qué? Pues porque una religión era más verdadera, presuntamente más verdadera, cuanto más antigua y más profetas había tenido. Ya cierro el paréntesis, ¿no? Bueno, pues entonces Pablo en el Mediterráneo oriental predica a unos, a unos pocos representantes de Israel, y representantes de los gentiles que se iban a salvar. Es decir, Pablo estaba convencido de que al final del mundo se salvaría no solamente el pueblo judío, sino algunos representantes de los numerosos pueblos que son hijos de Abraham. Pero los representantes, si son 70 pueblos, como se pensaba, ¿no? En una tierra plana, pues los sí. representantes podían ser 70 o 100. O sea, que era fácil de pensar que se podrían conseguir para la fe. Bueno, en resumidas cuentas, estamos en un momento en el que Pablo, que es el que transforma a Jesús, está predicando en el Mediterráneo oriental a una gente que está, por una parte, ansiosa de la salvación. Pero esta, Segundo, ajá, sí. y segundo, les presenta a un personaje de una religión muy antigua y, según Pablo, testimoniados por muchos profetas desde antiguo. Sí, Por claro. lo tanto, presumiblemente era un Salvador que estaba bien adornado con los atributos de Salvador. Pues entonces no es de extrañar que en el Mediterráneo oriental Pablo tuviera un relativo éxito. Pablo no Claro. tenía que convertir nada más que teóricamente más que a 100 personas o algo así. Probablemente convirtió a más. Sí. Es decir, que estamos en un momento en el que el mundo, la mente de la gente se concentra en el Mediterráneo oriental. Lo demás no importa. Que se hunde el resto del mundo que es plano y se cae en el Seol, es decir, o en la Gehenna, o se hunde en el océano que circunda, no importa. Lo que importa es que los elegidos se salven. Y los elegidos, afirma Pablo y afirman otros cristianos, son aquellos que creen en ese Salvador del mundo, que no es Salvador solo de los judíos, sino del mundo entero. Ese es el cambio. Ese es el cambio. Justamente esa pregunta le quería hacer porque hay una tesis, me parece que es de usted, que Pablo en realidad no está, bueno, obviamente en un lenguaje apocalíptico en el que él creía que el fin del mundo estaba cerca y que la segunda venida de Jesús era inmediata. Él no creía estar de alguna manera fundando o formando una religión paralela del judaísmo o autónoma del judaísmo, sino que creía que estaba abriendo el judaísmo. ¿Por qué en la mentalidad paulina se estaría abriendo el judaísmo a los gentiles, por ejemplo? O sea, ¿por qué estar, y que es probable las broncas que llega a tener con Pedro y con Jacobo la 21ª vez que se le ocurrió visitarlos y consultar a los líderes Bueno, porque espirituales? Pablo está convencido, y eso lo dice claramente en Romanos Ujú, 11, cuando escribe, ¿no? Está convencido que al final de los tiempos Israel será uno, la luz de las naciones. Y sí, segundo, que Israel no se salvará solo, sino con una serie de gentiles
Ok, porque los que se van a salvar no es solo el pueblo judío, ya que la promesa de Dios a Abraham es, te haré padre de numerosos pueblos, en plural. Luego, por lo tanto, Pablo tiene ahí un acicate muy notable, pensando que el fin del mundo está cerca, ganar para la fe en el Mesías de Israel. ok, Hago el paréntesis o insisto, si quiere, que Pablo estaba interesado realmente, o mejor, en lo que realmente estaba interesado Pablo, es en que se salvara Israel, sin duda alguna. Es lo ok. único que le importaba. Ahora bien, Israel, como Pablo era lector de Isaías, y lo acabamos de decir, es Sí, la claro. luz de las naciones, y al final es un olivo que va a tener algunos injertos para que Abraham sea verdaderamente Pablo de números, Pablo, padre de numerosos pueblos, pues es evidente que en esa mezcla de ideas Pablo tiene un empuje para decir, falta poquísimo para el fin del mundo, con tal de que yo salve a unos cuantos de diversas naciones que sean como representantes, esta es la clave, de todas las naciones de la tierra, que son muy pocas, que son en todo caso 70 pueblos, pues entonces ya basta con eso. Es decir, en realidad Pablo, desde los ojos del siglo XXI, está pensando que se van a salvar muy poco. Sí, Es verdad. Israelitas que confiesan que Jesús es el Mesías y unos cuantos gentiles que confiesan lo mismo. Pero eso que para nosotros en el siglo XXI nos parece una burrada, por decirlo así, en una mentalidad del judaísmo del siglo primero no lo era, porque que se salvaran unos pocos, poquísimos, y se condenaran la inmensa mayoría era, por ejemplo, y tenemos un escrito maravilloso mm, poco después de Pablo, que es el cuarto libro de Esdras. ok. Naturalmente no es de Esdras, en donde se explica claramente el Esdras bíblico, que es del siglo V antes de Cristo, no, es del Esdras imaginado, ¿no? Entonces ahí, en el cuarto de Esdras, se ve clarísimo que los que se salvan son muy pocos. Ok. Eso para nosotros en el siglo XXI no podríamos tragarlo, Sí, porque claro. nos parecería un acto de inhumanidad. Sí, Para unos judíos o amigos de los judíos en el siglo primero era lo único plausible, puesto que admitía, además, que aunque Abraham había sido Pablo, padre de numerosos pueblos, en realidad el padre de Abraham, es decir, el Dios de Abraham, el padre espiritual, había elegido a un pueblo, uno solo, y a quienes se unieran a ese pueblo. Es decir, es una mentalidad muy cerrada. Se van sí, a claro. salvar muy poco. Eso no lo comprendemos en el siglo XXI. Pero hay que meterse, como yo digo, para entender a Pablo, para entender el cristianismo primitivo, hay que meterse por una parte en Israel del siglo primero y por otra parte en el Mediterráneo oriental del siglo primero, donde, por ejemplo, sin sangre no hay redención. Sí, claro. Eso para nosotros es una burrada Sí, también. sí, Sin sangre no hay redención. Pero para ellos era algo inobjetable. Es decir, para comprender el pensamiento de Pablo y todo esto de lo que estamos hablando, tenemos que hacer un esfuerzo de colocarnos en el siglo primero, claro. en el Mediterráneo oriental. Esfuerzo mental. Otra pregunta que es como muy obligada en este tema es si la divinización de Jesús fue homogénea o monolítica desde un inicio o si se dio, pienso yo que los judeocristianos no podían de alguna forma divinizar a Jesús a la manera helénica y viceversa y empiezan a aparecer estas figuras como dentro del judaísmo del libro de Daniel, los dos poderes en el cielo.
como un hijo de hombre, y del lado paulino, pues pienso yo que dentro de un lenguaje más arquetípico griego era más común hacer alusión a Hércules, hijo de Zeus, Jesús, hijo de Dios o de Yahvé. ¿De qué manera se da la divinización de Jesús en estos grupos y si esta fue realmente homogénea o nadie se ponía de acuerdo y fue algo que paulatinamente se fue, digamos, en una El selección y descarte? impulso, el Ajá. impulso a divinizar a un héroe, tanto sea de la fuerza como del ejército, como de las artes, como de las religiones, a un héroe es un impulso común a la gente del Mediterráneo del siglo primero. Divinizar no significa para ellos hacerlo realmente Dios. No, no. Ujú. Sí, Divinizar en la época, ellos sabían que los dioses estaban por encima de una barrera. ok. Eran por lo menos indefinidos, si no inmortales ab eterno, ¿no? Eran por lo Ujú. menos eternos indefinidos, ¿no? Pero los seres humanos pueden ser divinizados Ok. hasta esa barrera de los dioses o que bien se piensa que han existido desde siempre, son increados o son indefinidamente eternos, ¿no? Entonces, el divinizar a Jesús es hasta la barrera que no trasciende la divinidad absoluta. Ok. Quiero decir con esto que a un ser humano se le puede llamar divino en extremo, pero siempre que no rompa la barrera de lo increado o indefinido, Ok. o inmortal indefinido. Y Jesús no es increado. Entonces, no nos extrañemos, es que para nosotros, no nos extrañemos que le llamen divino. Nosotros tenemos una mentalidad del concilio de Nicea y del concilio de Constantinopla y de la Trinidad. Para nosotros divino es el verbo eterno, preexistente y tal. Es que para los antiguos Jesús podía ser divino y súper divino sin ser preexistente ni nada. Sí, claro. ¿Me Pero explico? esta diferencia entre los judeocristianos, la figura, por ejemplo, del libro de Daniel y posteriormente, digamos, ya la relectura de los seguidores de Pablo, hay claramente, bueno, que hubieron muchos grupos, usted lo describe en Cristianismos Derrotados, que de alguna manera o sea, no había una figura, digamos, homogénea de la divinidad de Jesús, sino que No había. No. exactamente. ¿Por qué? Porque no había una teología formada. Ok. Y la teología judía no presuponía la divinización, entre comillas, más que de Melquisedec o Enoc o algo así, que eran figuras de la Biblia absolutamente humanas, a pesar de que Melquisedec no se le conociera padre ni madre, ¿no? Pero era humano y Enoc, desde luego, era el séptimo varón después de Adán. Sí. Es decir, que para los judíos la divinización significa, eh, pues eso, elevarlo hasta ese nivel. Y para Ujú. los romanos la divinización significa heroización. Heroización. Ponerle a un nivel subordinado a Zeus, Hera, a Artemis, etcétera, porque ellos existen desde tiempo al menos indefinido, ¿eh? Pseudo eterno desde la eternidad, mientras que esta persona humana ha tenido un principio. Ujú. Puede no tener fin al ser divinizado, pero ha tenido un principio. Luego la divinización era otra cosa. Pero tampoco había ninguna escuela teológica. Entonces, ese otra cosa de la divinización, cada uno lo pensaba pues como podía. Claro. Ahora, había, como digo, una barrera entre la divinización, creado, ser entidad creada, y entidad no creada que es divino, al menos indefinidamente, sino ab eterno, desde toda la eternidad. O sea que ojo con la divinización de Jesús, ¿eh? La divinización de Jesús para los primeros cristianos puede ser hasta un cierto límite, mientras que nosotros, cristianos del siglo XXI,
y pensando con la carga de Nicea y Constantinopla, la interpretación extrema del prólogo del Evangelio de Juan, ya pensamos que Exacto. la divinización es un ser eterno como el Verbo de Dios que existe desde siempre, etcétera, etcétera. Eso no era así para los antiguos. Se puede ser divino, pero al mismo tiempo no ser, ni mucho menos, claro, no ser increado. Por lo tanto, haber tenido un principio. Lo Sí, único que ocurre es que no vas a tener fin si ok. eres divino. A una suerte de la narrativa de qué fue primero, si el huevo o la gallina, hay una discusión interesante en que efectivamente se cree que primero fue la narrativa de la resurrección, o sea, la creencia de la resurrección, de que los seguidores eventualmente creían que Jesús había resucitado, pero muy posterior es la narración de la tumba vacía. ¿Es esto cierto, Antonio? Cierto no podemos decirlo porque cierto en historia antigua prácticamente hay Claro, muy pocas cosas, pero sí que es probable. Es sí, probable incluso que al principio, dada la mentalidad judía, incluso la resurrección se pensara de una manera que afectaba solamente al alma. Yo creo que muchos pensaron que Jesús, como era justo, desde el momento en que murió, su alma, que era inmortal, ya estaba en el cielo y que la resurrección del cuerpo ocurrió más tarde, pero da igual. Entonces, lo de la tumba vacía, no podemos probarlo, claro, pero en opinión de la mayoría de los críticos, da toda la impresión que el relato de la tumba vacía es una invención posterior para decirle a aquellos que no creían en absoluto en la resurrección de Jesús. Pero ¿cómo no vais a creer si vinieron unas mujeres y encontraron la tumba vacía? Probablemente, repito, no tenemos pruebas claro, matemáticas, pero probablemente es una invención un poquito más tarde, cuando el cristianismo crece pero se encuentra también con una sólida barrera de increyentes. Dice, venga, ¿qué me va a contar usted a mí el cuento de que resucitó y todo esto y tal? Y entonces, un invento muy plausible es el de una tumba vacía, que fueron unas mujeres y encontraron la tumba vacía. No lo podemos probar matemáticamente, sí, pero claro, es lo más plausible. O sea, que la tumba vacía sea un elemento creado por la apologética cristiana a medida que la fe de los judeocristianos en Jesús que había resucitado se hacía más fuerte y por lo tanto cuando los paganos la criticaban, tenían que encontrar también un argumento fuerte. ¿Y cuál es el argumento fuerte? Pues que fueron las mujeres a ungir el cuerpo y resultó que la tumba estaba vacía. Argumento apodíctico. Nada, tumbativo, se acabó. Pero normalmente esos argumentos nacen con el desarrollo de una apologética. Por claro. eso normalmente se cree que la tumba vacía o plausiblemente, sin ninguna prueba ni de texto, ni histórica, ni matemática, ni nada, que es una creación de los seguidores de Jesús una vez pasado un cierto tiempo. Pero no podemos demostrarlo, ¿eh? A lo mejor alguien lo pensó desde el Sí, primer claro. momento. Sí, como bien menciona la crítica temprana, bueno, no tan temprana, el siglo segundo ya estaba Celso y Porfirio de Tiro criticando que si Jesús hubiese resucitado se hubiese aparecido a sus enemigos y no a sus cofrades, y realmente hubiese querido demostrar el poder divino. ¿Qué pasa con toda esta crítica temprana? O sea, ¿no resulta ya más continuidad más allá de Celso y No, de... sí, hay continuidad hasta hoy día. Es decir, y los teístas y los racionalistas, una de las cosas primeras que dicen los testimonios de la resurrección son testimonios de parte, a saber, de gente interesada porque son seguidores del Nazareno, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay que hacerle teóricamente mucho caso porque no son testimonios objetivos. Eso empieza desde el principio. Eso es un argumento que se le puede ocurrir a cualquier individuo, ¿no? Que empiece
a pensar seriamente. Pero claro, Claro, nosotros tenemos el testimonio de Celso porque es que ya el cristianismo en el siglo segundo era mucho más importante. Y entonces hay alguien que se le ocurre escribir contra él. Pero el judeocristianismo, cuando era una pequeñez y estaba en el como judeocristianismo solo en Israel o en Palestina, en Siria o en el Mediterráneo Oriental y todavía no había llegado a Grecia, ni a la Magna Grecia ni Roma, pues sí, entonces eso importaba poco. Pero entonces cuando la masa crítica de aquellos que creen en Jesús y que Jesús ha resucitado forma un núcleo importante dentro del imperio y eso es en el siglo segundo, entonces ahí ya empiezan los ataques en serio. Eso claro. es evidente. Antes no, porque el grupo es pequeño, es judío, es del Mediterráneo Oriental. No afecta a la Grecia, ni a tampoco a la Magna Grecia, que es Sicilia, ni llega hasta Roma. Ahora bien, cuando ese grupo tiene masa crítica, entonces Claro. los paganos se fijan en él. Pero es un sistema, eso es una deducción sociológica elemental, diría yo, ¿no? Es decir, Dentro, ¿por qué sí, empiezan las críticas de Celso y todo eso tan tarde? Pues porque el cristianismo ya tenía masa crítica. sí. Antes era deleznable. Aprovechando que estamos a días del Viernes Santo y que pues es un tema bastante comentado, dentro de la plausibilidad de que Jesús tuviese o no un enterramiento formal, está la versión de Hechos, donde usted mismo ha comentado que, bueno, Hechos menciona que los esbirros romanos son los que descuelgan a Jesús de la cruz y probablemente lo depositan en lo que pudiese haber sido una fosa o algún tipo de enterramiento informal. Esto choca porque hay tantas discrepancias entre Lucas, que probablemente es el mismo autor de Hechos, en cierto tipo de cosas que son elementales o capitales dentro de los textos evangélicos y, o sea, Lucas presenta una versión, pero después presenta otra en Hechos. Lo mismo pasa con los días que pasa Jesús en Claro, la bueno, tierra. presenta Lucas, es el mismo nombre. Bueno, primero Ujú, ni siquiera sabemos quién es ujú, Lucas. Y ujú. segundo, lo más que podemos pensar, y esa es mi idea, que el autor del Evangelio es distinto del de Hechos. Pero el de Hechos es discípulo Ok. de O sea, Lucas y por lo tanto puede imitar su lenguaje, sus expresiones y su teología, pero tiene también un montón de diferencias. El que sea discípula del llamado Lucas explica muchas cosas. Pero claro, bueno, quiero decir que todo lo que diga ya Hechos como una historia de la Iglesia muy tardía, todo eso está magnificado. Y en concreto lo de la tumba, que Lucas la califica como mnemeion, que eso es mneme es memoria, mnemotécnico, ayuda técnica para la memoria. ujú, Entonces, un mnemeion no es una tumba corriente, sino una tumba para la memoria de la gente. Y tiene que ujú, ser un monolito grande o una especie de torreta sí, o lo que sea, algo, o un sepulcro espectacular, algo que llame la atención. Eso es mnemeion. Ahora bien, el empleo por parte del autor de Lucas, que es probablemente de inicios del siglo segundo, de una palabra tan solemne para algo tan improbable como o un enterramiento absolutamente digno de Jesús por sus propios enemigos, que son sí, los que lo bajan, como es absolutamente improbable, lo que se suele decir, y creo que es lógico, que Lucas está empleando voluntariamente una palabra magnificante pero inapropiada. sí. Así de claro, esa palabra es inapropiada. Ahora, el autor de Hechos lo empleó, yo no tengo nada que decir. Yo como crítico, Claro. pues él lo hizo, allá él. Pero en mi comentario puedo decir, hombre, pues a mí me parece aquí que puedo comentar que esta palabra no es muy apropiada, porque por una parte dices que este Jesús era enemigo De de los los romanos. judíos, de las autoridades, Ah, que las autoridades son los que los defienden, ¿eh? Sus enemigos,
lo descienden ellos para que no se impurifique la ciudad, puesto que el sábado está cerca, y lo entierran. Entonces, sus enemigos, que lo matan de una manera cruel como enemigos y que lo entierran ellos para que no se purifique la ciudad, van a enterrarlo en un super mausoleo. Es Es imposible. altamente, es técnicamente sería posible, pero es altísimamente improbable. Claro, Eso es lo único que decimos. Luego, la palabra mnemeion es una magnificación de Lucas que está sí, claro, claramente magnificando un hecho que fue mucho más ordinario, sencillo y hasta si quieres elemental, ¿no? Sus sí, enemigos lo bajan de la cruz por motivos puramente de pureza el sábado que viene, ¿no? Y luego lo entierran a toda prisa, sí, ¿no? claro, ¿Cómo sus enemigos van a enterrarlo en un súper catafalco de estos o en un súper monumento numeral? Nada. sí, claro. O sea, Entonces, es más probable que conclusión. Jesús no tuviese un enterramiento formal. Lo más probable. Si tú eres un enemigo mío en la antigüedad y somos muchos y todo eso, y yo soy un individuo que te ha estado fastidiando durante tiempo y además consigues matarme y todo esto con las leyes de los antiguos, ¿me vas a dar un enterramiento digno? Sí, claro. Es implausible. En Eso es el lo libro, único que se sí. dice, es implausible. Y ya Ti- vale. Tiene usted un libro junto con, ¿cómo Javier se llama? Alonso, No, con Eugenio Gómez Segura, que se llama La verdadera historia de Eugenio, la sí, pasión. sí. Eugenio, si tengo bien entendido, tiene una percepción distinta acerca del tiempo que pasa Jesús. Usted ha, digamos, propuesto una tesis de que Jesús entra en Sucot en septiembre, en la fiesta de los tabernáculos, que había palmas, a Jerusalén, y que probablemente muere en Pascua. O sea, estamos hablando que Jesús pasa alrededor de 6, 7 meses en Jerusalén antes de Lo que. cual es extrañísimo. Ok, y Eugenio creo que comenta que la semana o unos días más de la semana que se reduce todos estos eventos, todas estas perícopas se reducen a una semana, pero él la coloca en el mismo septiembre, me parece, entre Sucot y unos 2, 3 meses más. O sea, ¿qué probabilidad hay realmente que Jesús haya sido ajusticiado en Pascuas, en Nisan, en la Pascua judía? Bueno, la probabilidad que fuera asesinado en Pascua, conforme a los testimonios cristianos, es el primer testimonio, Ujú. es el de Pablo, ¿no? Cristo, nuestra Pascua, en 2 Ok, Corintios 5:6, cito de sí, memoria, pero creo que es más o menos por ahí, ¿no? Ha sido, ha sido ya sacrificado. Que él muriera es un testimonio en Pascua, es decir, en ese viernes antes del 14 de Nisan, o ujú, del 15 de Nisan, mejor, pues entonces resulta que es un testimonio unánime de los evangelistas. No tenemos por qué no creerlo. ok, Bueno, entonces lo que dice Eugenio, y antes que Eugenio, vamos, ya lo he escrito yo incluso eh, antes, ¿no? sí, Que, eh, que la historia de la pasión pasa lo mismo que con la Ilíada y con otras cosas, que es una compresión en una semana de hechos que pudieron ocurrir durante más tiempo. Ahora bien, nos parece una compresión, y yo lo digo en la verdadera historia, en el libro este, la historia de la pasión según la investigación histórica, porque la acumulación de hechos y de dichos y acciones de Jesús en una semana es absolutamente inverosímil. claro. Y yo, claro, tendría que, puedo buscar aquí en el libro y pondría un montón de hechos, dichos y acciones y tal. Se ve que eso para una semana es un atragantón. Luego Claro, ahí, evidentemente, hay esa tendencia a, a seguir la norma de Aristóteles de unidad de tiempo, de localización y de acción, ¿no? sí, Entonces, claro, bueno, pues yo creo que lo mismo que la Ilíada, que dura, la guerra de Troya dura 10 años, pero lo que se explica en la Ilíada dura una semana. sí, Una semana, de la misma manera no nos extrañemos, además siendo 7 el número judío, que lo que pudo ocurrir en más tiempo, lo de la
la Pascua en fin, las Palmas, etcétera y tal, y luego, o sea, Pentecostés, perdón, y las Palmas, y luego la Pascua, que fuera comprimido. Ahora bien, siempre tenemos un problema. Como se ha comprimido desde el primer momento y los evangelistas no dicen nada Sí, de esos 6 meses, la cosa está clara. ¿Cómo relleno yo esos 6 meses si yo no tengo fuente alguna? sí, ¿Qué es ausencia lo de que datos. hago? ¿Inventarme todo o dividir las acciones y colocarlas arbitrariamente, porque soy yo el que lo hago, dividiendo todas las cosas en 6 meses? Es un problema insoluble Sí, por falta de textos. Nosotros sí, analizamos claro, y decimos, bueno, esto no es muy plausible, claro. pero no tenemos un recambio seguro. Ujú. Antonio, al contrario de enriquecer la figura de Jesús, el Jesús histórico ha resultado contraproducente para la fe, ha representado de alguna manera una amenaza para el cristianismo. En absoluto. ¿Por qué? Si el cristianismo siempre pensó rápidamente que el Jesús histórico debía transformarse, no, no de repente, pero con el tiempo, en, en- en modelo de vida, en modelo de vida, debía transformarse en modelo de vida radical, Ujú. para todos. O sea que yo eso no lo veo en absoluto nada implausible, nada, nada. Claro. Y es, por ejemplo, esta imagen de Jesús como un representante de una moral excepcional. ¿Qué tan cierto es esta representación? Bueno, tenemos una moral, una ética judía Ok, sí, de Jesús, ¿no? Sobre todo la, la regla de oro, ¿no? sí, claro, No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, o haz a los demás lo que tú quieres que te hagan a ti en sentido negativo o positivo. Y luego están los mandamientos del Sermón de la Montaña y la ética judía, que en la época de Jesús era una ética estoica. La sí, ética estoica se había extendido por todo el Mediterráneo, lo mismo que el platonismo. La idea de la materia abajo, el espíritu arriba, lo de abajo eran las tinieblas, la luz estaba arriba, abajo la materia, encima el uno y el bien. Todo eso es platonismo puro. Sin embargo, se extiende en Israel. Pues se extiende también el estoicismo. Es decir, que la ética judía es una ética estoica con ciertos matices judíos. ¿Por qué? Porque era una ética comúnmente aceptada en el imperio. claro. Prácticamente todos los dichos de Jesús son rastreables en la Torá. ¿Realmente podríamos atribuir a la boca de Jesús algún dicho propio de su sabiduría? No te he oído bien, no te entiendo bien que los Sí, dichos o hechos de Jesús. prácticamente todos los dichos de Jesús son completamente Ah, bueno, rastreables. sí, ¿Hay no, algo realmente que no, no, pudiésemos no. decir propio de su sabiduría? No, no, no. En realidad, si tomamos libros de historiadores, de historiadores que sean independientes de la Iglesia, como Guiñever o Casey o cualquier otro, ¿no? Pues realmente se puede decir que Jesús no tuvo ninguna idea original, porque de alguna manera puede derivarse todo del judaísmo. Lo único que pasa es que Jesús insiste más en unas cosas que en otras, o Jesús es un individuo que afortunadamente pues era o poeta o semipoeta y su enseñanza la plasma en parábolas que son algunas de ellas inolvidables, etcétera, ¿no? De tal modo que esa ética de Jesús, que se puede encontrar en el estoicismo de alguna u otra manera, se había transformado ya en ética judía. Es decir, yo creo que Jesús, si no había estudiado mucho, yo creo que no estudiara mucho si es que era un tecton, es decir, un constructor o carpintero o constructor de casas, ¿no? O
tallista de piedras también, que era posible, ¿no? Porque todo eso era tectón, ¿no? Sí, Pues es lógico que tuviera contacto con mucha gente y oyera pues muchas cosas, ¿no? Precisamente por su oficio tenía que tener contacto con un montón de gente y además, como era con un espíritu religioso, pues tragaba absolutamente todo y él lo arreglaba conforme a su espíritu religioso. Ahora bien, es decir, la vida de Jesús contiene un montón de parábolas y admoniciones eh, éticas, etcétera, pero si las analizamos y las estrujamos, en realidad prácticamente todo lo tenemos ya en la ética estoica. sí, Es decir, que sí se puede decir, afirmar que Jesús en ese sentido no tuvo una idea profundamente original, porque la más original, que es la regla de oro, pon la sí, otra mejilla, ¿no? Eso sí, hay paralelos en el mundo antiguo. sí, claro. Martín Seidel pone en duda el cuarto evangelio y los discursos puestos en la boca de Jesús en el Evangelio de Juan, que estos no eran conocidos por otros evangelistas. ¿Deberíamos descartar por completo el Evangelio de Juan en cuanto a los dichos se refieren? No, no creo. Ok, Hay que estudiar dicho por dicho y ver su plausibilidad, ver si tiene algún contacto con otros dichos eh, que son de Jesús, sí, examinar cuidadosamente que no contienen clara teología joánica y que por lo tanto son hechos posteriores del propio Juan o son hechos que solo puede haberlos pronunciado el Jesús resucitado y no el Jesús carnal. Hay que estudiar dicho por dicho. Y yo no creo que se pueda claro. rechazar todo, ¿no? Así, de una Sí, tacada. claro, Por ejemplo, eso que dice, mi reino no es de este mundo. Bueno, pues, pues ese probablemente es rechazable porque claro. si es que Jesús al final de su vida, ya sea como profeta de los últimos tiempos y empujado por sus amigos y todo eso, pudo declararse como dice Lucas, ¿no? En el capítulo 33 al finalísimo de su vida, el rey Mesías de Israel. Bueno, pues entonces hay algunos dichos que son espectaculares, pero que son Sí, también eh, encajables, ¿no? Dentro claro. de una mentalidad judía. No, yo ¿Qué? creo Sí. que además la ética judía en esa época, debo repetirlo, es una ética estoica. Sí. ¿Y qué opinión tendrías tú, Antonio, del cuarto evangelio? A diferencia de los sinópticos que presentan, digamos, Marcos, que bien se sabe que probablemente Juan está inspirado mucho en Marcos o toma Marcos como una base, pero, y que Marcos es un evangelio ya muy paulino, pero entre los sinópticos y el evangelio de Juan, Hombre, yo ¿cuáles son ya lo he mejores? dicho, yo ya lo he dicho que hay que estudiar caso por caso. Ok, Y entonces, estudiando caso por caso, se verá. Y para eso están los comentarios así de gordos, o sí, dos comentarios así de gordos, cada uno, como el de Raymond Brown al Evangelio de Juan, y entonces va estudiando, vamos, son 1.700 o 1.600 páginas, punto por punto todas las cosas. Entonces, no tenemos aquí ocasión ni medios para sí, podernos a calibrar todo eso. Ahora bien, hay algunos hechos, ¿no?, que son claramente de teología joánica, como es el discurso en el Evangelio de Juan a partir del capítulo 14 en adelante hasta el 17. Hombre, pues ahí hay ya un, no un a priori, sino una semicerteza aceptada por toda la crítica que esos hechos pertenecen a la teología joánica y claro, no al evangelio estricto, el evangelio como representación estricta del pensamiento, palabras, dichos o acciones de Jesús. claro, Pero bueno, hay que estudiarlo punto por claro. punto, el evangelio de Juan, y eso lo hacen los comentarios, porque Sí, además hay muchos libros que tratan, muchos, una legión, que tratan de Juan y los sinópticos, los evangelios sinópticos, es decir, comparando exactamente qué parte de la doctrina de Juan podría haberse inspirado en los sinópticos, pero para eso es necesario un estudio muy pormenorizado sobre temas sobre el que se han escrito
centenares y centenares Claro. de libros y nosotros, salvo irresponsabilidad suprema por nuestra parte, no podemos así de un brochazo dar una respuesta definitiva. No podemos. Para ir tal vez cerrando, Antonio, y no quitarte más de tu apreciado tiempo, después de un trabajo megalítico como lo es los libros del Nuevo Testamento, que es un libro, yo considero que es un libro más de consulta, leerlo completo es complejo, yo lo he tratado, bueno, No, no, eso no debe hacerlo nadie. Yo lo he dicho, eso, los libros del Nuevo Testamento es una especie de vademecum para ir leyendo conforme sí, un trozo a la semana, según el Evangelio de la semana, si no te pegas un atracón. sí, Ahora, hay gente que lo ha hecho, ¿eh? sí, yo Muy he tratado, despacito, sí. lo ha leído incluso dos veces y están encantados. Sí, es una obra megalítica, como bien comento, pues es un libro bastante extenso. ¿Esperamos algún otro libro de Antonio Piñero próximamente? Próximamente no lo creo, porque yo me he concedido este año, me he concedido entre comillas, porque Sí, quien concede esto es la divinidad, ¿no? sí, Pero yo me he concedido, si vivo, todo el año 2026 para reflexionar y leer sobre Jesús y en el 27 escribir o empezar a escribir, sin decir empezar, ¿no? sí, A escribir un curso básico sobre Jesús de Nazaret, punto, historia y leyenda, ok, en el que yo recoja muchas opiniones y exprese también la mía, y qué es historia y qué es leyenda, dicho con claridad, sin eufemismos, ¿eh? claro. Y bueno, ya tal vez para ir terminando, Antonio, que ha sido un gusto para mí poder platicar contigo un rato. eh, este ya es una duda más probablemente personal de mi propio gusto, y es en la novela histórica que tienes junto con José Luis José Corral, Luis Corral, que son exactamente. dos, ¿eh? El trono, bueno, yo he leído El Trono Maldito. ¿Cuál es la otra? Herodes el Grande. Héroes. Ok, Sí, Héroes. en Que bueno, Penguin. van de lo mismo, probablemente. En El Trono Maldito también viene toda la historia, bueno, la novela histórica de Herodes. Sí, hombre, Eh, Herodes Antipas, pero la historia empieza con el primer libro, Herodes el Grande, que lo ha publicado Penguin, Random House, y El Trono Maldito, que lo ha publicado Planeta. Y El Trono Maldito es el que por ahora está teniendo más éxito porque Planeta va por la séptima edición, ¿eh? wow, wow, es una gran obra. A mí me parece uno de mis libros favoritos, al menos en cuanto a novela histórica plantea. Pero hay un planteamiento que a mí se me hace bastante interesante. Eventualmente no sabemos o se desconoce el origen biológico del padre, o, de quién era hijo Jesús biológicamente hablando de su padre. Y en el Trono Maldito hacen un comentario interesante, que probablemente hay un mito dentro de la novela histórica, que es que este fuese hijo de algún germánico o No, era hijo de Pantera, ajá, claro, un sí, de fenicio, Pen ¿no? Pantera, bueno, no germánico, sino un legionario. Un legionario Lo fenicio. mejor es decir, Sí, no lo sabemos. ok, Y ok, todo lo que se diga de la paternidad y la infancia de Jesús, la virginidad de María y la infancia de Jesús en Mateo 1:2 y sí, Lucas 1:2 sí, sí, pertenece estrictamente a los evangelios apócrifos, ok, sí, claro, claro, sí, claro, sí, entiendo en el perfectamente. sentido de que no se basan en hechos históricos, sino en leyendas. Pero Puro, sí, podríamos estar seguros que Jesús entonces no era hijo de José. no sabemos. Ok, Yo ok, digo, no lo sé. ok. Y bueno, para terminar, estimado Antonio, ¿qué disfruta? Probablemente sí, pero no Sí, lo sé. ok. Probablemente sí, ¿eh? ¿Sí era hijo de José o no? Que creo que probablemente sí, Ok. pero estrictamente con tantas dudas y tantas idas y venidas, pues yo tengo que decir, bueno, pues no lo sé. Sí, bueno, Marcos expone desde un principio que Jesús es hijo de María, específicamente, de Claro, hecho,
lo llegué a leer también en uno de tus libros, y cómo se va, digamos, evolucionando este concepto de no era hijo del carpintero, después viene Mateo y luego viene Marcos, ese era el hijo de José, como de alguna manera ir maquillando las Es burradas al de revés. Marcos. Es al revés. Marcos Ajá, dice, pues sí, esto, Jesús es el carpintero y Mateo dice, no, no, es el hijo del carpintero. Es decir, Mateo ah, corrige. cierto, sí es cierto. Y luego creo que Lucas es el que mete el nombre de José, ¿no? Sí, pero al final de eso termina con María, de la cual nació Jesús, ¿no? José como padre, si no biológico, como la descendencia davídica en la genealogía de Lucas, porque realmente es lo que importaba. Para Lucas, aunque Jesús no fuera, digo, aunque José no fuera el padre biológico, era el padre, digamos, civil, ¿no? Del registro Administrativo. civil de la época, que sí Sí, había, ¿eh? Había sí, un sí, registro civil y todo, ¿no? Era el padre y lo pondrían en el libro de familia, sí, independientemente de lo que hubiera sido en realidad. claro. Y eso es lo único que podemos decir. ¿Qué prefiere Antonio Piñero, escribir novela Bueno, histórica o escribir historia como no, tal? yo prefiero escribir historia. La novela histórica es mucho más difícil, ¿eh? Claro, claro, sí hay que rellenar Es huecos. mucho más difícil, requiere un esfuerzo muy notable. Y lo otro es, sí, es un esfuerzo, pero con estudio y estudio y estudio. La novela histórica es de inspiración y hoy sí esto que me invento a ver qué pasa aquí y tal y cual. Hombre, yo prefiero el ensayo a la Sí, novela, pero no reniego de mis dos novelas, en absoluto. ok, sí, no, son fabulosas, estimado Antonio. Pues bueno, no sé si hay alguna otra No, cosa no, que es nada, yo creo que importante ya comentar. debemos cortar. Sí, te agradezco bastante mucho tu valioso tiempo que nos das y bueno, espero encontrarnos en alguna otra ocasión. Te abrazo desde México, te mando un saludo.